¡Arriba con júbilo! Si David tocaba el arpa y a Saúl lo liberaba, yo voy a cantar y algo tiene que pasar. Si David danzaba con todas sus fuerzas
Bienvenidos una vez más a su presencia en casa. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una porción de la palabra, esperando que sea de bendición para sus vidas. Hoy voy a hablar sobre el primer milagro en el ministerio de Jesús, tocando verdades espirituales que son relevantes a través del Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, habla de las bodas de Caná. Hay muchos milagros que Jesús realizó durante sus 3 años de ministerio, pero quizás sea este el primero y tiene características de ser muy importante. Este primer milagro, Dios permitió que esté registrado con lujo de detalles y a veces lo leemos muy superficialmente y rápido y no le ponemos el interés y el enfoque que tiene que llevar. Y hoy vamos a tratar de descubrir lo que el Señor nos está queriendo decir en esta historia, lo que sucedió en la boda en un pequeño pueblo que se llama Caná de Galilea. Para ubicarlos más o menos, hacía 45 días que Jesús había sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Luego que fue bautizado y los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendiera en forma de paloma sobre de él, vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en aquel que me agrado. A partir de ese momento, el Espíritu Santo toma a Jesús y es llevado por el Espíritu al desierto 40 días para orar y prepararse para iniciar su ministerio. 40 largos días donde ora, ayuna, y al final de esos 40 largos días aparece el tentador en persona para tentarle. Y el Señor vence y soporta la tentación y la vence y sale de ese desierto en victoria. Y a partir de ahí empieza a buscar a sus primeros discípulos, porque tenía que comenzar sus 3 años de ministerio como estaba previsto antes de ir a la cruz y morir por todos nosotros. 3 años de predicación y milagros. Ahora vamos en el primer versículo de Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. En la Biblia, el número 3 simboliza la divinidad, la perfección divina, la plenitud de la obra de Dios y la eternidad, manifestándose a menudo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. También representa el número 3 la culminación de un proceso o un evento, como la resurrección de Jesús al tercer día, y se usa para dar énfasis en algo, como la repetición de la adoración santo, 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 que está en Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Las bodas judías, cuando se celebraba una boda, no era algo común, no era algo que simple. Todo el pueblo estaba involucrado en una celebración impresionante, una fiesta, una alegría, y todo el mundo estaba involucrado. Cuando una familia tenía que organizar semejante fiesta, necesitaba muchos colaboradores, tomando en cuenta a todos sus amigos, familiares, y es posible que María, la madre de Jesús, fuera familiar de esta pareja que se estaba casando en Caná de Galilea. La fiesta duraba 7 días, y dice la palabra en el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora nos encontramos que Jesús está con sus discípulos en Caná de Galilea, precisamente en la ciudad de Natanael. Y vamos a ver que el Señor hizo ahí un milagro que sirvió para ilustrar la forma práctica, lo que acababa de decirle a Natanael unos momentos antes: cosas mayores que estas verás. Esta palabra está vigente todavía para nuestros días. Cosas mayores veremos. Y dice la palabra: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Sucedió algo inesperado en ese momento. Inesperado para ellos,
pero el Espíritu Santo ya había preparado el escenario. Ellos se habían quedado sin vino. Para entender la importancia de este milagro, hay que tratar de comprender el sistema de vida judía de la época. La importancia del vino en las bodas y la importancia del vino en la relación de la pareja. Podríamos decir, toda relación empezaba con vino y terminaba con vino en una boda. Resulta que cuando un joven o una joven se enamoraba, el joven tenía que presentarse en la casa del padre con dos cosas: dinero y un odre de vino. El joven se sentaba con el padre de la novia y con los hermanos a dialogar sobre el asunto. El joven tenía que pagarle al padre de la muchacha una cantidad de dinero establecida. Porque era una doncella, era una joven virgen que no se había casado antes. 200 denarios de plata aproximadamente. Y eso era lo que marcaba la ley judía. 200 denarios era la base para negociar, para casarse con una doncella virgen. El padre ahí ponía sus reglas. A partir de ahí, el padre se aceptaba, servían el vino y los hermanos y el padre brindaban con el novio, con el vino que había traído. Luego entraba la novia y servían el vino en una copa y el novio y la novia tomaban de aquella copa y el padre los bendecía. Fíjese cómo el vino es parte de todo proceso, en el proceso, desde el comienzo, a partir de ahí, las cosas se complicaban un poquito, porque tenían que firmar un contrato que se llamaba esponsales, y por 12 meses vivían separados, pero como si estuvieran casados, con las mismas reglas. Ese compromiso que firmaban no podía deshacerse, no podía ser disuelto, al menos que hubiera una infidelidad. Desde el día que la novia aceptaba el noviazgo como esposo, ese día la joven cubría su rostro con un velo como señal de que estaba comprometida. Era como si estuviera casada, nada más que ella en su casa de su padre y él en la casa de los suyos. Y esa era la época que el novio tenía que trabajar, porque todo su dinero lo había puesto para adquirir a su esposa. Y ahora tenía un año para volver a juntar dinero, para edificar una casa, para tener un lugar donde vivir. Hay una palabra que dice: mi padre trabaja y yo aún trabajo. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces aquí podemos ver cómo el vino forma parte de ese acuerdo, de esa celebración. Cuando había alegría, se sacaba el vino y se brindaba, y el vino era la alegría de todo ese proceso matrimonial. Pasados los 12 meses, el novio venía con sus testigos y toda su familia, como a la medianoche, como en una procesión, en una caravana, y salían todos con lámparas encendidas para recibir al novio en la calle. Y todo el pueblo estaba involucrado en esa fiesta. Y llegaban a la casa de la novia, donde la novia estaba esperando. Y mire qué interesante. El Señor Jesús habla mucho de las bodas, cuando habla de las vírgenes que salieron con sus lámparas, porque esperaban al novio. Todas esas parábolas tienen que ver algo con estas bodas. Era algo muy grande. Luego había una ceremonia donde los declaraban marido y mujer y entraban a la recámara nupcial preparada por los dos amigos del novio. Y los dos amigos del novio, como testigos, se paraban en la puerta esperando que saliera el novio. Y cuando el novio salía y se consumaba ya el hecho del matrimonio, ellos corrían
hacia donde estaban los invitados y gritaban que empiece la fiesta. Y empezaban las fiestas, empezaban las danzas. Pero regresando al texto inicial, imagínense todo esto. Imagínense ahora que la madre de Jesús viene trayendo un reporte o una mala noticia que el vino se había acabado. Es evidente que en aquella boda a la que Jesús asistió había vino. El vino no debía acabarse en el proceso de la boda. Cualquier cosa podía faltar, menos el vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El término mujer se usa o se usaba en esa época, es básicamente lo mismo como actualmente se usa la palabra señora. Y vamos a Jesús ahora dependiendo del Espíritu Santo. Jesús ahora está dependiendo del Espíritu Santo. El periodo de sometimiento a su madre, que era María, ya había terminado. Él no estaba ahí para hacer lo que su madre quería, sino más bien lo que el Espíritu Santo dijera. De hecho, fue la única vez que su madre María intervino, nunca más intervino en el ministerio de Jesús. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Esto indica una revelación o una indicación a ella por el Espíritu Santo, porque fueron las únicas palabras registradas de María. Con estas palabras ella se hacía a un lado diciendo que no recurran a ella y que fueran a él. Y dice la palabra en el versículo 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. El número 6 es número de hombre, y por sí solo no alcanza la perfección. Las tinajas de piedra representan nuestra humanidad, nuestra naturaleza caída, que necesita ser limpiada, que necesita ser renovada. Y tenía que haber un lavamiento para poder entrar a las bodas. Y tenían que ponerse ropa de bodas. Jesús dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, esas tinajas eran para la purificación de los judíos, era para sus rituales. Se lavaban las manos, se lavaban los pies, se limpiaban todo y limpiaban todos los utensilios. Y eso simboliza la tradición, los rituales, la religiosidad. Y quiero decirles que el ritual no nos va a salvar. Debe cambiar el contenido de la vasija. Debe cambiar. Nosotros debemos cambiar. El ritual no salva a nadie. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Quiere decir que había llegado la hora y el Espíritu de Dios había dado instrucciones en cuanto a lo que debería hacer. Llenarlas hasta arriba era todo lo que el hombre podía hacer. Llenarnos nosotros de la palabra de Dios es lo que nosotros deberíamos de hacer para que entonces nuestra naturaleza pueda cambiar. Lo demás lo hace el Señor. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. La obediencia a lo que fue dicho y fue hecho produjeron el milagro. Cuando nosotros oímos y hacemos lo que el Señor nos dice a través de su Espíritu, suceden las cosas. Nuestra naturaleza cambia. Y dice la palabra que nuestro lamento es cambiado en danza y nuestra tristeza en alegría. Versículo 9 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo:
Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Nosotros somos los invitados de la boda del Cordero. Se nos ha dado a beber del buen vino ahora. El vino que Jesús creó no es solo una señal de su poder, sino que simboliza la gracia, la abundancia, la alegría y la verdad del Nuevo Testamento, que es infinitamente mejor que el Antiguo Testamento. Hay un cambio de lo ilimitado a lo abundante. La falta de vino en las bodas puede simbolizar la carencia de gozo, la carencia de alegría. La presencia de Jesús trae un cambio divino que puede llenar estas faltas, transformando y dándonos esperanza. La abundancia de vino es una demostración de la generosidad de Dios y es un presagio de la plenitud que Él ofrece. Quiero decirle que Jesús es la fuente de transformación y de abundancia. Si nosotros buscamos de Él, si nosotros nos acercamos a Él con todo nuestro corazón, estoy seguro que va a haber una transformación en nuestra vida. Si nos llenamos de su palabra, si nos llenamos de su espíritu, yo estoy seguro que nuestro interior va a cambiar. Necesita ser cambiado y solamente Jesús, solamente el Espíritu Santo puede cambiar nuestra naturaleza, puede cambiar nuestro interior y darnos abundancia, abundancia de gozo, de alegría. ¿Y con qué propósito hizo Jesús este milagro? Dice la palabra de Dios que era para manifestar su gloria y para que sus discípulos creyeran en Él. Qué hermoso es entonces cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Nosotros fuimos llamados también a ser sus discípulos. Jesús dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, en el nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy importante en nuestra vida. Y nosotros como hijos de Dios no podemos limitarnos, no podemos, ¿verdad?, achicarnos, sino al contrario, tenemos que buscar esa abundancia, ese gozo, esa alegría que solamente el Espíritu Santo puede dar. La presencia del Espíritu Santo, el poder de lo alto, es el único que puede cambiar nuestra vida. Vemos en la vida de Jesús, Él venía lleno del poder del Espíritu Santo. Él había sido tentado por el diablo, pero Él, estando lleno de la presencia del Espíritu Santo, pudo reprender al enemigo y pudo salir en victoria de ese desierto. De la misma manera nosotros podemos salir de nuestros desiertos en victoria. Hay veces que el Espíritu Santo nos hace pasar por un desierto, pero es para levantarnos, para purificarnos, para llenarnos, para que cuando nosotros salgamos más para vencer. No debemos nosotros entonces achicarlos. Tenemos que buscar más de Dios, tenemos que buscar más de su presencia cada día, cada día. No nos desanimemos. Vemos este milagro, ¿verdad? Fue para darle la gloria y para manifestar la gloria de Jesús. Él es el personaje principal de esta historia. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Espero, hermanos, en este día haberles bendecido con esta porción de la palabra. Y quiero que ustedes cierren sus ojos juntamente conmigo para orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que están buscando tu presencia cada día, Señor. Te pido, Padre, que tú los bendigas, que esta palabra, Señor, edifique sus vidas, Señor,
que sea de bendición y que tu Espíritu Santo pueda transformar, Señor, en vino, Padre, ahí en su interior, tu presencia está en ellos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, los bendigo. Amén y amén.